Bien, hermanos, Dios me los bendiga. El día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar nuestra escuela dominical. Y pues esta segunda semana estamos tratando el tema del pecado. El pecado, un tema muy importante de la Biblia, que es de manera universal. Haciendo un pequeño recordatorio de la semana pasada, lo que vimos de cómo se originó el pecado. Decíamos que pues empezó allá en el cielo con Lucifer, ¿verdad? Miren, en un principio Dios no creó al diablo para que fuese el diablo, ¿sí? Dios creó a un querubín hermoso, lleno de sabiduría, pero no lo creó con el fin de que fuese el diablo, ¿sí? Porque muchas gentes se preguntan, bueno, ¿y Dios por qué creó al diablo, pues? No, Dios creó un querubín hermoso, ¿verdad? Lleno de sabiduría. Y hablábamos el tema de libre albedrío, ¿sí? Este querubín hermoso lleno de sabiduría, allá en su corazón, decidió pues de que, bueno, si Dios es así, si yo soy así, si yo estoy en acabado en hermosura, si yo soy sabio, pues ¿por qué no puedo tener adoración yo también? Y empezó a maquinar estos pensamientos, vino su libre voluntad de separarse de Dios, y por lo tanto pues se halló pecado en él. Pero Dios no creó en un principio al diablo para que fuese el diablo, sino por la libre voluntad de Satanás, él decidió apartarse. Empieza el pecado ahí en el cielo, empieza la rebelión, Dios crea al hombre también con la misma libre voluntad, y en el enemigo seduce a la mujer le da a comer al varón del árbol que les estaba prohibido comer. Por la libre voluntad ambos comieron y pues entra el pecado al mundo. Y en resumen fueron los temas que estuvimos hablando la semana pasada, de cómo se origina el pecado y cómo entró al mundo. Pero hay una idea que se ha desarrollado acerca del pecado en el hombre. Y la pregunta es si el hombre nace inocente, como nuestros padres Adán y Eva, o si nace en pecado, ¿sí? ¿De qué forma nace el hombre? Pues bien, por ahí, en el siglo IV, en el siglo V más o menos, entre 4 y 5, surge una filosofía conocida como el pelagianismo. Lo voy a escribir aquí, pelagianismo. Pelagianismo. Y ahorita vamos a entender algunos aspectos del pelagianismo y el por qué algunas personas creen que los hombres al nacer, como los niños, nacen inocentes, que no hay pecado en ellos, que los niños son los niños y por lo tanto pues como un niño pequeñito va a haber pecado en él, ¿sí? Y vamos a ver ahorita con la palabra de Dios también, vamos a tratar de desvirtuar esto con la palabra de Dios. Pues bien, pelagianismo. ¿Por qué pelagianismo? Bien, ahí como les decían, entre el siglo IV y V surge un hombre llamado Pelagio, una persona, Pelagio. Pelagio, un religioso al cual le surge la idea de que el hombre pues nace en un estado de inocencia, ¿sí? Dice Pelagio, o enseña Pelagio, o sostuvo en aquel tiempo, que el pecado de Adán, pues solamente le afectó a nuestros primeros padres, que el pecado nada más le afectó a Adán y Eva, que ellos estando en un estado de inocencia, decidieron por su libre voluntad comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos desobedecieron y pues ellos fueron los transgresores, ¿sí? Y de su descendencia pues pues nacen sus hijos en un estado de inocencia y por lo tanto pues posteriormente ellos deciden pecar,
por la cuestión de la libre voluntad. Pero bien, dice pues que el pecado de Adán, su desobediencia solo le trajo consecuencias a ellos, ¿sí? Les afectó nada más a ellos, no fue universal, ¿sí? La caída del hombre pues no fue universal, según la teoría, ¿verdad?, de Pelagio. Y pues de ahí que si solo afectó a Adán y Eva, el resto de los hombres nacen en ese estado de inocencia, inocentes, ¿sí?, sin el pecado, del cual algunos lo llaman pecado original, pero pues es pecado, ¿no?, al final de cuentas. Y explicando con la palabra de Dios, que es la parte donde me interesa a mí llegar, la palabra de Dios es clara y arroja luz con respecto a esto, y lo vamos a ir entendiendo, y vamos a ir dándonos cuenta de que ya siglos anteriores a Pelagio, ya el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo empieza a hablar de esto. Y decía el apóstol Pablo: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Y es ahí lo peligroso de prestar oído a las doctrinas de demonios. Es peligroso. Toda nueva doctrina tiene que ser analizada a la luz de la palabra de Dios. Toda doctrina, cada nueva doctrina, cada cuestión religiosa que surja en el mundo, tiene que ser analizada con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra balanza. Está la palabra de Dios, está la nueva doctrina, y vamos a ver cuál tiene más peso. Vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza, y por lo regular, pues es la palabra de Dios quien tiene mayor peso, porque esta es la palabra de Dios inspirada por Dios, la cual es útil para enseñar, y enseña la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Entonces quiero ir ahí a la palabra de Dios para que nos arroje un poco de luz sobre este tema, y vamos a entender esta cuestión o este dilema del pecado en los hombres. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Salmos. Vámonos hasta el libro de los Salmos. Hay un detalle aquí bien interesante. Salmos 51:5. Salmos 51:5, que es un salmo de David, el cual está hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él escribe este salmo, y pues dice lo siguiente, el Salmos 51:5. Dice lo siguiente: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Vuelvo a repetir: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí no se puede pensar de que si David fue concebido en pecado, o que en maldad fue formado, pues no se puede sugerir que David era algún hijo ilegítimo, ¿verdad? No está hablando de esto. No está hablando de que pues fue el producto de alguna aventura por ahí de su mamá. No, no está diciendo esto la palabra de Dios. No está hablando de que David era un hijo ilegítimo, sino que al igual que todos los seres humanos, al igual que la madre de David o sus padres, le heredaron el pecado de Adán, ¿sí? Todos transmitimos el pecado, todos lo heredamos de nuestros padres, y nuestros padres, y todas las generaciones ahí van naciendo con pecado. Y el mismo rey David, ¿sí?, lo que está diciendo aquí y enseñando es de que si en maldad fue formado y en pecado le concibió su madre, es porque su madre también era pecadora, también tenía pecado, había pecado en ella y lo transmitió al rey David. Pero no está tratando el tema de la cuestión de un hijo ilegítimo, está tratando la cuestión del pecado, de la maldad inherente que hay en el hombre. ¿Sí? Ese es el tema del que se está hablando aquí. Y como todos
todos nosotros pues nacemos en esa misma condición. También nuestros padres nos concibieron en pecado y en la maldad hemos sido formados, ¿sí? Tan solo las marcas del pecado se empiezan a manifestar en niños a una corta edad. Yo recuerdo en una ocasión que cuando mi hijo, Alex, estaba chiquito, tenía alrededor de unos 3 años, andábamos por ahí en una tienda departamental, aquí en Tijuana. Y pasa de que el niño, yo lo vi cuando tomó un carrito que estaba en un envoltorio y se lo echó a la bolsa. Y se dio cuenta que yo lo vi. Inmediatamente trató de ocultarse, pero se dio cuenta de que estaba haciendo algo indebido. Si a manera de un niño inocente, si él no supiera que es algo malo tomar algo que no es de él, él no hubiera sentido ninguna pena, no hubiera sentido ningún remordimiento, no hubiera habido ni necesidad de ocultar lo que había tomado, pero inmediatamente se dio cuenta que algo no andaba bien. Porque yo le pregunté, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes ahí? No, nada, pero sintió cierto remordimiento, ¿verdad? Y estamos hablando de un niño de una edad de 3 años. Y si usted pone a niños pequeñitos, digamos una manera de ejemplo también, 2 niños pequeños ahí, 2 varoncitos, póngales un carrito. Inmediatamente, pasado un lapso de tiempo, alguno de los 2 va a pelear por el carrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ese pecado viene heredado en nosotros y el pecado empieza a exteriorizarse, empieza a manifestarse, ¿sí? De alguna forma, el niño con el tiempo va a enseñarse a decir su primera mentira, a tomar por primera vez lo que no le corresponde, ¿sí? A decir tal vez su primera grosería. Y así, porque esa naturaleza ya está con él. Y el pecado se exterioriza de esa forma. Se refleja pues en nosotros. Y volviendo al tema de Pelagio, él sostenía que los hombres como Adán son libres para obedecer o desobedecer, ¿sí? Son libres para obedecer o desobedecer. Así es que si son inocentes, ellos deciden si siguen el camino del bien o deciden seguir el camino del mal. Pero ¿será esto así? ¿Será que está esta cuestión en el hombre así? ¿Habrá hombres que sean de una manera rectos en seguir la palabra de Dios? No, la verdad no lo hay. Vamos a ir a ver Romanos capítulo 3. Nos vamos a ir hasta Romanos. Romanos capítulo 3, yo les voy a leer los versos del 9 al 18. Romanos capítulo 3, versos 9 al 18. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando y exponiendo lo siguiente. Hace una pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos, judíos y gentiles, judíos y todo el resto de la raza humana, todos están bajo pecado. No hay ninguno que escape a ello, porque el pecado pues es un pecado universal en el mundo. Y todos están bajo pecado, todos los seres humanos están en esta condición. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De todos los seres humanos ni siquiera hay uno que haga lo bueno, no lo hay. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios,
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Entonces, este es un veredicto final que muestra que todo el mundo es culpable ante Dios. Todo el mundo es culpable ante Dios. ¿Sí? Entonces nadie puede escapar de la condición del pecado. Por eso he aquí la necesidad de la redención, de la salvación. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para salvar. Hay por ahí otro pasaje bien interesante que tiene que ver con la cuestión también del pecado, que está en Romanos ahí 3:23. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la definición de la palabra destituir o destituidos. Al hablar la Biblia de la palabra de que estamos destituidos de la gloria de Dios, destituir o destituidos es que estamos removidos, estamos removidos, expulsados, fíjense todo lo que implica la palabra destituir o destituidos: separados, privados, removidos, expulsados, separados, privados de la gloria de Dios. Todo eso implica la palabra destituidos: removidos, expulsados, separados, privados de la gloria de Dios, todos, ¿sí? ¿Por qué? Por cuanto todos hemos pecado. Y ahí nuestra necesidad de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser justificados delante de Dios, pero es por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que el mundo puede nuevamente tener una relación con el Padre Eterno. Es necesario, porque todas estas cosas van aunadas a la cuestión de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una cuestión también que viene aunada a las doctrinas de Pelagio, que tiene que ver que cuando el hombre peca es cuando se rebela contra Dios, que cuando el hombre comete su primer pecado, ahí empieza su rebelión, ¿sí? Ya su estado de inocencia ya desaparece y ahora empieza su estado de rebelión. Según Pelagio, el hombre peca cuando voluntariamente se rebela contra Dios, cuando él decide de que ya no va a servir a Dios, ¿sí? Cuando él decide. Pero ¿cuándo es cuando decide? ¿Cómo saberlo? ¿Sí? Porque hay pecados que se originan en la mente, hay pecados que se originan en una acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cuándo saber cuando el niño ya pecó? O sea, es ilógico, ¿verdad? No cabe. Entonces, si la necesidad de Cristo es tan grande que la necesitamos para nuestra salvación. Entonces, si el hombre naciera de una manera inocente, esto implicaría de que Cristo pues tendría que morir por los pecados de algunos tantos y no de todos. Pues la palabra de Dios enseña que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo entero. Y al morir por los de todo el mundo entero es porque el hombre pues está separado de con Dios, ¿sí? Está muerto espiritualmente, no hay vida en él, y por lo tanto pues necesita vida, necesita infundirle vida y vida eterna.
Pero pues todas estas cuestiones, muchas veces cuando son influenciadas en la mente de las personas, si se tiene muy poco conocimiento de la palabra de Dios, o si está la ausencia del Espíritu Santo, pues hay personas que lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque estando en su estado natural no lo van a entender. Entonces, Cristo viene a traer esta redención, viene con esta necesidad de morir por los pecados de todo el mundo, traer salvación y perdón de pecados para el hombre. Y aún así, aunque hubiera hombres inocentes, de todos modos estarían en esta necesidad de Cristo. Vamos a ver un pasaje ahí en Efesios 2:12. Efesios 2:12. Y esa cuestión de que hubiera hombres inocentes, pues ya acabamos de decir que no, porque están culpables ante Dios. Hay un pasaje bien interesante aquí en Efesios capítulo 2. Voy a leer el verso 12. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Para que un hombre pueda tener una relación con Dios, pues necesita a nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, se encontrará en este mundo sin Dios. ¿Sí? Aquí hablándole a creyentes, a cristianos de Éfeso, les refiere estas palabras, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, eran incrédulos, eran no creyentes, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, ellos no tenían esperanza, ¿sí? Y Cristo viene a traer esa esperanza para que podamos ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Viene con esta esperanza de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos sin Dios en el mundo. Hablábamos de que la muerte es separación, ¿verdad? Muerte es separación. Romanos 5:12, vamos a regresarnos tantito a Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos pues aquí que la muerte y el pecado siempre van unidos. Uno está ligado al otro. Donde hay muerte hay separación, y donde hay separación hay muerte. Y explicándolo más adelante, ahí mismo en el verso 14, dice lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Sí? La muerte reinó en todos los hombres, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, aún en los que no desobedecieron de la forma en que lo hizo Adán. Y la muerte reinó en todos ellos. Todos los seres humanos, al entrar la muerte en el mundo, estaban destinados a la muerte. ¿Sí? A la muerte. Y por lo tanto, Cristo viene, rompe con esas cadenas, ¿sí? Logra vencer aquel que tenía el imperio de la muerte, para que el hombre, el ser humano, pudiera nuevamente a tener vida espiritual, ¿sí? Pero dice que aunque aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la muerte estaba en ellos, aunque no hubieran desobedecido de la forma en que lo hizo él. La muerte estaba en ellos. Y como decía, la muerte está ligada al pecado y el pecado está ligado a la muerte. Todas estas doctrinas que entraron al mundo por medio de Pelagio subsisten en nuestros días. ¿Por qué? Porque hay personas que lo creen así.
Hay personas que llegan a creer esto, ¿sí? Y por eso dicen, no, es que todos los niños son inocentes, pues. Pero ese niño, con el tiempo, va a necesitar de Cristo. Ese niño algún día va a empezar a mostrar los signos de su rebelión, los signos del pecado que moran en él, que son heredados de sus padres hacia él. Es como si fuera algo genético, pero no, es algo inherente, ¿sí? La violencia, las guerras, ¿sí? Todo eso es parte del pecado inherente que hay en el hombre, se manifiestan en el hombre, no pueden escapar a ellos. De la única forma que se puede escapar es a través de la aceptación de la vida eterna que Cristo ofrece, del perdón de pecados. Y es una dádiva gratuita, ahí está. ¿Qué es lo que tiene el hombre que hacer? Nada más es aceptarla, por fe, adueñarse de ella, aceptarla, creerla y confiar en Cristo para su salvación. El tema lo vamos a terminar aquí, vamos a seguir más adelante con estos temas del pecado, pero quise traer este estudio porque es interesante tomarlo en cuenta y entender un poquito acerca del pecado, cómo es que el pecado pues está en el ser humano, ¿sí? Y la palabra de Dios, como vimos, arroja mucho de este tema, hay más todavía, y lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿verdad? Cómo es que surge el pecado, ¿verdad? Cómo es que se exterioriza, por qué se manifiesta, cómo se manifiesta, por qué, toda una serie de preguntas ahí. Entonces vamos a dejarlo aquí. Me hubiera gustado extenderlo un poquito más, pero vamos a dejarlo hasta aquí y posteriormente vamos a seguir hablando de ellos. Amén. Dios nos lo bendiga.